Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Tercera semana del Mundial y les confieso que estoy crudísimo. Una resaca terrible. Pero por favor, no se confundan. Estaba embriagado de ilusión, embriagado de amor a la selección. Una borrachera que desbordaba por todos los poros, haciéndonos sentir que posiblemente estábamos en una semifinal, saltándonos inclusivemente los cuartos y, por qué no, emborrachados de pensar que podíamos ser campeones del mundo. Y algo de la mente emocional es que mientras más o dentro de más alto es la caída, mientras de más alto caigas, pues más duele. Esto quiere decir, mientras el sentimiento sea más grande, la desilusión será mayor. Por eso me permito hacer esa analogía con la cruda o con una resaca. Mientras más fuerte es la borrachera, más fuerte es la cruda. En este caso, esa borrachera positiva de amor hace que México, al quedar fuera del Mundial y de la forma como queda fuera del Mundial, se viva como un proceso de duelo, como cuando pierdes a un ser querido, en el cual por las noches piensas, es que no era penal, o por las noches piensas cosas como, ojalá se pudiera regresar el tiempo. Y al decir piensas es una equivocación porque el fútbol no se piensa, el fútbol se siente. Y esto, cuando lo llevamos a los terrenos de la imagen pública, nos permite entonces hacer una reflexión de quién gana, quién pierde, o qué se gana o qué se pierde con esta actuación de México en los mundiales. Si se pensara el fútbol, diríamos cosas como: no es posible que el Piojo Herrera haya traicionado el estilo de juego, que le mande un mensaje a todo el equipo de cómo sacas a Giu y metes a Aquino, quiere decir vamos a guardar el resultado, vamos a la defensiva, opuesto a lo que te estaba dando los triunfos. Ahí está un culpable, el Piojo. Pero no, al Piojo lo queremos más que nunca y es un doliente más y nos genera compasión y apoyo, casi héroe. Si la mente fuera totalmente racional, diría: pues finalmente Rafa Márquez provoca un penalti, haya sido o no haya sido penalti, pero de todas formas hay que pensar que para poder provocar un penalti el otro jugador tiene que estar en tu área. ¿Y por qué le estás dando permiso de estar en el área? ¿Por qué mejor no estar en el área del contrario? Y tal vez al que marcan el penalti en contra o a favor es el nuestro. Pero no se piensa mal de Rafa Márquez, sino se le quiere más que nunca. Igual del resto de los seleccionados. Sí, si se pensara, diríamos es injusto, vamos a impugnar, la culpa es de los árbitros porque los árbitros nos han hecho perder. Pero no, finalmente lo único que sentimos es un odio hacia Robben, no hacia tanto el árbitro. ¿Qué pasa con todo esto de la mente emocional? Que así es el fútbol. Y la imagen pública se basa en mente emocional y aquí podemos ya ver, después de esta resaca y esta cruda, sacar algunas conclusiones. Primera conclusión: México no gana absolutamente nada. La selección sí gana mucho. La selección gana ¿en qué? En un reencuentro y reenamoramiento con todos los mexicanos. Aún perdiendo en octavos, hay empatía y amor hacia la verde, hacia la playera de la selección y un gran aprecio a personajes que se revaluaron mucho, como por supuesto el Piojo Herrera, como Guillermo Ochoa, como Héctor Herrera, mismo Rafa Márquez, que se recordará como esa pieza central y fundamental del Barcelona que generó historia. Quiere decir, los jugadores se revalúan a nivel emocional y en su negocio también a nivel económico. La selección también gana en empatía hacia el resto del mundo, no el país. La selección. ¿Por qué? Porque era una selección que le estaba poniendo mucho color al mundial. Por ahí leí un tuit o una frase que decía: México no se pierde el mundial se pierde a México. Y sí, es el sentimiento internacional. La gente estaba con México. Hay desilusión de la selección holandesa. Tengo amigos holandeses que me decían: vaya, no sabes cómo sentimos que éramos los odiados en ese partido, cómo decepcionamos no solamente a México, sino al resto del mundo.
¿Y por qué digo que México no gana nada? Porque México finalmente queda como ese país carismático, complejo, difícil de entender, medio kitsch, en el cual damos la nota. No es posible que creo que son 14 personas que han estado presas o que están presas en Brasil, 9 sean mexicanos, dando las notas por otros aspectos folclóricos, disfrazados. Eso finalmente únicamente se refuerza un estereotipo. Un estereotipo que los mexicanos nos hemos encargado de reforzar y de reforzar y de reforzar y de reforzar, que no los estereotipos son negativos, pero esto me da pauta al siguiente tema que voy a tocarles. Que el siguiente tema es que cuando termina el partido, la aerolínea KLM decide poner un tuit diciendo adiós amigos, con la imagen de salida de un aeropuerto con un personaje estereotipado de sombrero y bigotes, pero ¡uy! La ofensa. Hagamos el análisis. Cuando la mente emocional está en un estado crítico de decepción y se burlan y le echan limón a la herida, las respuestas van a ser ventrales y van a ser viscerales. Por eso enojó tanto el tuit de KLM. Esto también nos lleva a la reflexión de que las marcas que manejan todo el social media y hacen los copies tienen que tener mucho cuidado en ser extremadamente políticamente correctos. Al día de hoy, todo es interpretado de manera negativa y cualquier cosa puede tener una connotación racial. En ese aspecto, si lo vas a poner, te atreves, te atiendes a ello y sabes que generará ruido. Sabes que eso, algunos caerás bien, a otros caerás mal, pero que para tu marca tal vez no crea algún sentido negativo. Entonces, esto es, o no lo pones, siendo KLM, o lo pones y evitas cualquier tipo de estereotipo como poner al mexicano de bigote y sombrero y todo ello, o lo pones y lo pones en positivo, México muy bien jugado, qué pena que hayan perdido, estamos a sus órdenes y la fotografía con salida sin ningún estereotipo es algo en positivo, o lo pones y te aguantas. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto vamos a ver las diferentes caras de la moneda. Si tú me dices a mí en lo personal, Álvaro Gordoa, no consultor en imagen pública, yo digo, no es para tanto. Si ya me dices como consultor en imagen pública, digo, sí, sí es para mucho. Tanto para KLM como las respuestas. Por ejemplo, Gael García es uno de los que se vio visceral al poner esos tweets. Gael García únicamente reaccionó ante una ofensa en ese aspecto, pero como consultor en imagen pública, lo que sí puedo decir, y también un análisis más del tipo social, es que como a los mexicanos nos encanta decir que somos muy llevaditos y la carrilla y que es juego, puto, sí, lo podemos decir porque eso no es insulto, eso no tiene que ver nada con homofobia, así somos los mexicanos, pero ay, jarritos de Tlaquepaque, que no te toquen tantito a ti porque te rompes y lo tomas como una gran ofensa. Por lo tanto, el que se lleva, se aguanta. Y siguiente, si no queremos reforzar el estereotipo, no nos comportemos de esa manera tan estereotipada de lo peor que pueden tener los mexicanos. Y esto va desde el no robar, el no andar faltando el respeto a las mujeres, el no andar golpeando. Pues ¿por qué tienes entonces la imagen en el mundo del que está tirado, borracho, peleándose? Alguien refuerza ese estereotipo. Sin duda, es que así se hace. Y si después se aparecen en los estadios vestidos de zarape y sombrero, pues entonces en ese aspecto o nos enamoramos de nuestro estereotipo o nos ponemos a trabajar para cambiarlo. Y me digo, México, les digo, queda igual, pero ¿cómo es posible que se sigan dando las notas? Y ahora una gran reflexión. Presos, mexicanos, por faltarle el respeto a una mujer y después golpear al esposo y a su hermano que lo habían defendido. Pero aquí está el agravante de que esas personas eran servidores públicos. Y digo eran porque aún no los separan de su cargo, pero espero que la delegación Benito Juárez ya se pronuncie, porque qué pésimo manejo de crisis del señor delegado y la delegación que no se han pronunciado al respecto, cuando tiene una crisis terrible. Sí, por el comportamiento de unos imbéciles. Y lo digo abiertamente. Pero ¿cómo es posible que la delegación no responda? Y siguiente, generar conciencia. Que tú, aunque no estés en tu trabajo,
finalmente sigues representando ciertas instituciones. En ese caso representas a un país, pero en este caso, al ser servidores públicos, se están llevando entre las patas la imagen del PAN, la imagen de la delegación, la imagen de su delegado. Entonces, tú en lo que trabajes, que esto te quede como reflexión, que no hay eso de, mientras yo no tenga el uniforme, no me represento esta compañía. Claro que no. El día de hoy siempre tienes que hacer conciencia, o en tiempos actuales, que la línea de lo público y lo privado, mi vida privada, vaya, finalmente es tu vida, ya hay que saber cuidarla, a ver en qué termina esta historia. Esperemos que en un castigo ejemplar por parte de las autoridades brasileñas, pero ver en terrenos de la imagen pública, el tiempo apremia, señores, apurarnos. Seguimos, vámonos con estos octavos. Los octavos de final podríamos decir que son los octavos de los corazones rotos. Siempre se ha estado con el efecto del pequeño que le va a pegar al grande y se podían dar esas oportunidades y no se dieron. Rompe el corazón Chile, rompe el corazón México, rompe el corazón Argelia, los propios nigerianos, si bien fue un poco más holgada la victoria de Francia, es los octavos de los corazones rotos, pero también son los octavos agónicos. ¡Qué partidazos! Únicamente el Colombia-Uruguay y el de Francia se resuelven en tiempo normal, pero aún así también, menos el de Colombia, que fue más holgado, tanto el de Francia, pero el resto en tiempos de compensación, en penaltis, en goles de último minuto, llevándonos a vivir partidos como un Bélgica-Estados Unidos, que todos dijimos qué flojera de octavos de final, a ser, si bien técnicamente malísimo, uno de los partidos más emocionantes del Mundial. A mi parecer, yo lo evalúo como el mejor partido del Mundial en cuanto a emociones que se ha tenido. Entonces, interesante, y eso se refuerza lo que ya hemos venido hablando de este Mundial de sorpresas que ha sido muy entretenido, muy interesante y que va a dejar un buen sabor de boca en torno a lo futbolístico. Vamos con el que sigue. ¿Qué percepción se está generando de que los equipos grandes bajaron su nivel y no tienen el poderío que tenían, o que los equipos chicos han crecido y han sacado garra? Si bien técnicamente esto podríamos decir que hay selecciones que no están muy armadas y equipos muy grandes, o sea, las grandes ligas, los que compiten en Champions y buenos clubes, malos equipos a nivel país, se está generando una percepción de democracia y igualdad en el cual ya cualquier partido no es de, pues van a pasar caminando, como antes se decía, sino que ahora ya están partidos interesantes como un Brasil-Colombia, en el cual, pues si hubieran dicho que en cuartos iban a enfrentar Brasil-Colombia, hubieran dicho, bueno, pues Brasil le están poniendo todo para llegar a la final, ¿sí? Colombia, uno de los equipos mejor evaluados, con el futbolista mejor evaluado de este mundial, hace una democratización de todos los equipos y eso es muy digno a nivel percepción. Dentro de los octavos se vivió un hecho que captó la atención de la opinión pública: Argentina contra Suiza. El Papa dijo, va a haber guerra. Y aquí yo celebro el buen manejo de redes sociales más humano por parte de la curia romana, en el cual tanto el Papa habla de la guerra, haciendo esta analogía marcial en torno al fútbol, pero después las redes de comunicación oficiales del Vaticano se atreven a caricaturizarse. Sube una fotografía del Papa enojado con una bufanda albiceleste, la Guardia Suiza riendo, todo ello, y todo lo que se generó en torno a ello humaniza a la Iglesia Católica, algo que siempre le había faltado muchísimo y que por supuesto el Papa Francisco está sabiendo manejar muy bien en los terrenos de la imagen pública y ha cambiado la comunicación. Por lo tanto, celebro mucho ese manejo. Como también celebro el montaje de relaciones públicas e imagen pública que fueron las disculpas de Luis Suárez. ¿Por qué lo celebro? Porque así es como se tienen que manejar las cosas, aceptar la realidad, vínculo emocional y dejarlo hasta ese punto, ¿no? El propio agredido, Chiellini, aceptando las disculpas, diciendo que le bajen la sanción. Es un claro montaje, no creo que venga del corazón de Luis Suárez, sino que están velando por sus intereses, porque claramente el Barcelona dijo el proceso de fichaje puede seguir siempre y cuando se disculpe. Ojalá lo hubiera hecho al terminar el partido, después del partido, hubiera sido muy natural y hubiera ganado empatía de la gente y seguro ahí su castigo sí hubiera sido mucho, mucho menor. Este mundial nos va a dar también para debatir muchísimo sobre la apertura de la tecnología. Va a dejar un sabor de boca de que urge
más herramientas para que los árbitros puedan ser justos, porque de momento hay sentimiento de injusticia por parte de los árbitros. Será el Mundial que abrirá el debate a cuestiones tecnológicas. Si bien ya están utilizando estas cámaras para ver si fue gol o no, o hasta el propio spray que delimita, veremos que se abrirá muchísimo el debate en cuanto a la tecnología. Y por último, seguimos viendo que los grandes perdedores de este Mundial son los que tendrían que ser los que se colgaran la estrella más grande, la FIFA. La FIFA es la receptora de todas estas injusticias, de los malos comentarios. Ya están saliendo ahí posibles cuestiones de arreglo de partidos de los cameruneses con casas de apuestas, con grandes millonarios que habían apostado a resultados y hasta expulsiones. La FIFA no se pronuncia, cada vez más manchada la imagen de la misma, y el presidente Pepe Mujica, José Mujica, presidente de Uruguay, lo resumió con una frase cuando le preguntaron ¿qué opina usted de la FIFA? Y sin ningún tapujo dice, cito, que son una manga de viejos hijos de puta. Ese es un sentimiento compartido por toda la gente que está viendo este Mundial. Se nos vienen unos cuartos muy interesantes. Yo afortunadamente ya me voy para ver esta última semana a Brasil. Estaré por allá tuiteando, poniendo información. Voy como embajador de la Fundación Non-Violence, la fundación de Yoko Ono que hizo para promover la no violencia, cosa que los mexicanos tendríamos que empezar a pensar mucho más en que la violencia no es nada más la física, sino todo lo que agrede. Voy como embajador de la no violencia a ver estos últimos partidos, las semifinales, para disfrutar, por supuesto, la final, y seguiremos reportando con un análisis final. Mi nombre es Álvaro Gordoa. Visita la página imagenpublica.mx, suscríbete a todas nuestras redes. Si quieres los libros en la página y llegan a la puerta de tu casa, mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.